Qué difícil debe ser dejar nuestro país, nuestra casa, amigos y hasta nuestras familias. Tener que emprender un viaje sin rumbo, sin un destino marcado. Tener la incertidumbre si llegaremos a algún lado o moriremos en el intento. Esto es una simple y respetuosa síntesis de lo que tuvieron que atravesar alemanes, polacos, rusos y tantos otros hermanos del mundo para encontrar un lugar mejor donde vivir. Esto es Colonia del Ombú, en el departamento de Río Negro, Uruguay, una colonia formada por familias destruidas a causa de la Segunda Guerra Mundial. Yo me llamo Ana Keller, yo soy de Paraguay, nacida en Paraguay. Mis padres nacieron en Canadá, mis abuelos nacieron en Canadá y vinieron en el año 1948 a Paraguay. Y ahí mis padres se casaron y tuvieron hijos, yo nací ahí también, junto con 11 hermanos. Bueno, mi nombre es Anika y vivo en Colonia del Ombú, en el departamento de Río Negro, en Uruguay. Es una colonia alemana donde somos todos, o la mayoría, descendientes de alemanes que vinieron con la Segunda Guerra Mundial. Y vivo acá en el medio del campo, es una colonia en el medio del campo, algunas casitas así como perdidas, algunas un poco más concentradas. Es como un pueblito bien como de cuento, así, digo yo siempre. Para mí es como de cuento de hadas. Bueno, estamos en la colonia Lombú, es en Ruta 3, kilómetro 284. Y bueno, es una colonia así de inmigrantes que van a ser 75 años que viven acá, que llegaron y bueno, crearon esta colonia. Ellos llegaron después de la guerra y bueno, vinieron sin nada, muchas viudas con sus hijos y bueno, empezaron de cero a cero y bueno, se fueron organizando y bueno, de a poquito fueron construyendo lo que hoy es. ¿Tu nombre completo es, con el apellido que es interesante? ¿Cómo? Evelyn Mattern. Mattern. Sí. Sí. Evelyn Mattern. Algo así, ¿está bien? Ahí va, así como mate, RN. Ahí va, Mattern. 7 años vení para acá. Y allá nosotros vivíamos en una aldea que estábamos muy bien y todo bien, pero había guerra. Mi padre estaba en la guerra, sí. Y después tenemos que huir, venían los rusos más cerca ya. Pero no teníamos acompañantes, sino un primo, un poco más de edad que mi hijo. Y huimos a pie, con un carrito que mi hermano era muy chiquito, lo pusimos ahí y las cosas también. Y mi madre decía, cuando fuimos a un monte, ahora pueden venir los rusos y matarnos. Y los rusos patrullaban siempre ahí. Y nosotros teníamos miedo, eso sé que tenía mucho miedo. Y no pasó nada y después de un alambrado lejos dice, ahora estamos a salvo. Al final fuimos a Berlín, que había una tía de nosotros, vivía ahí. Todos huyeron, pero nosotros teníamos la mejor manera de huir, porque los otros tenían todos en un carro, caballos y en enero, eso era importante, en enero, con bebés que se fallecieron en el camino también, por no tenían alimento y se congelaban, sí, y todo uno tras otro y a veces se perdieron y vino los tanques, partieron eso y había una familia acá, otra allá. Era muy difícil para ellos. Y claro, mi papá estaba en la guerra, después vino a nosotros, por suerte, porque muchos de acá no vinieron. Hay muchas viudas acá que se quedaron en el combate y todo, muy trágico. Mi nombre es Carola Reger, soy nacida en San José, en realidad, y bueno, nacida en Uruguay. Mis padres son inmigrantes alemanes que vinieron en el 48. Vivo acá ya hace 25 años y bueno, soy la docente acá de esta comunidad. Yo doy la parte de alemán. El niño que llega a la escuela ya tiene que tener una base, o sea, no es que viene y yo le enseño alemán.
que el niño de 5 ya tiene que entrar con conocimientos de alemán, ¿no? Hola, mi nombre es Manuela Cliver, yo soy casada con Ernesto Penner, tenemos 4 hijos juntos, ya estamos 21 años casados, vive en la colonia Lambú y sí, y soy ama de casa y hago tortas y pan y pancito para otros. Yo vengo de Brasil, ¿no? Mis familiares vienen de Brasil y sí, y mi madre es de acá, se casó con un menonita de allá y estamos en Colonia Wittmarsum, cerca de Curitiba, 60 kilómetros de Curitiba más o menos. Las puertas se abrieron y ellos tuvieron oportunidad de salir de Rusia, los menonitas rusos. Hoy, que sería Ucrania, la misma región que también tiene guerra con Ucrania, con Rusia. De allá salieron los menonitas rusos y se fueron a Paraguay, la mayoría, y una parte después, mucha historia después, también a Brasil. Mi abuela, sí, ella nació todavía en Rusia, ¿no? Omsk, creo que es Omsk, sí. No, no me recuerdo muy bien. Que hoy vamos a probar algunos Brennike. Y en mi casa siempre lo querían mucho. Aunque no querían comer leche cortada, pero está igual con la ricota. No sabían que era leche cortada, pero está. Vamos a hacerlo bien casero, lo estiramos con un palote. Esta receta lo conocí de mi madre, mi abuela. En verdad viene de Canadá o de Rusia. Acá tengo la ricota condimentada. Este va a ser el relleno para nuestro almuerzo, que hoy se llama Varenike. Las mayores diferencias que veo en cuanto a la crianza, en lo que fue mi generación, cuando yo crecí, con respecto a mis hijos, es, bueno, en primer lugar, ya hay cada vez como más apertura, tal vez en el sentido de, por ejemplo, mi padre se casó con una uruguaya, por decirlo de alguna forma. Mi padre es uruguayo, no es que no sea uruguayo, pero se casó con una no descendiente de alemanes. Y en realidad eso en ese momento era tal vez algo que se estilaba muy poquito y de a poco se fue haciendo cada vez más. Obviamente es como que se va abriendo cada vez más. Entonces la cultura como que se va mezclando un poco tal vez las costumbres. Sabemos que por ahí la mano dura no es tan necesaria, ¿no? Que en nuestra época no es que hubiera sido terrible, pero tal vez sí era un poco más que hoy en día. ¿Y acá llegaron tus papás o tus abuelos? Mis papás, de niños. De Sí, mi madre tenía 10 años, 10 y mis padres, sí, 10, 12 años tenían, algunos 8. ¿Cuántas familias llegaron cuando llegaron aquí? 70 familias llegaron. 70 familias. 70 familias, Wow. sí. Y empezaron con 1.200 hectáreas y le correspondían 14 hectáreas por familia. Y ahí empezaron. ¿Y daba para vivir 14 hectáreas por familia? Y es lo que todos se preguntan. Es como muy sí, duro, ¿no? sí, y fue duro para ellos, fue muy duro, pero ellos tenían algo que los mantenía muy unidos. Tenían una fuerte fe en Dios y un fuerte sentimiento de cooperativismo. No, el gato es seguro, el gato está como yo, pero el gato es gato, o sea, el gato quiere comer, come. Nosotros tenemos que aguantar un poquito más. He hecho la prueba de calidad. Bueno, 3 semanas más o menos, sí. Vino un barco de Holanda y embarcamos en Hamburgo, yo creo, o Bremen. Embarcamos en Bremen y entonces el viaje todo lleno de gente, ¿no? Pero bien comida buena y todo era especial. Nosotros no podemos aprovechar tanto porque teníamos vómitos para el viaje, sí. Bueno, entonces llegamos acá. Usted sabe que era muy trágico para nosotros. Nos dijeron que vamos a ir a Paraguay. Y mi padre puso
todo de hierro, todas cosas de hierro puso porque no hay allá. Entonces vendió la bicicleta todavía que tenía. Y en el viaje dijeron que vamos al Uruguay. Y eso era, ya no sabíamos cómo era Uruguay, pero era un gran alivio para nosotros. Y así fue. Bajamos en Montevideo y vino un grupo de valdenses, nos cantó y ya sabíamos otra mentalidad. No sabe por qué los otros fueron a Paraguay, una gran cantidad también, porque decían que venían de Rusia, y venían de Rusia, pero no eran rusos, eran los menonitas, los alemanes como nosotros. Pero ellos pensaron eso, y tenían que ir al Chaco, que no había nada allá, ni agua, bueno, es otra cosa. Y nosotros nos llevaron a Colonia, y para los niños ya dije que era una maravilla. No sabíamos ni una palabra en español, pero tenían mucho amor con nosotros y mucha disciplina, paciencia. Ay, es admirable. Eso no voy a olvidar más, porque sí. Y todos los en la colonia, en la ciudad Colonia, nos trajeron algo para los niños, cosas dulces o juguetes y todo. Sabían que nosotros venían de un país que éramos pobres y pobres. Y después decían, ¿por qué están vestidos tan lindos? Sí, porque en el barco, los de América, de la congregación de nosotros también, donaron toda la ropa buena. Y nosotros pusimos, podíamos elegir cada uno una cosa, después otra cosa. Y antes no tenía, mi esposo estaba más mal que yo, porque él vivió en Dinamarca y allá era cruel. No comían bien, él tenía hambre y no tenía ropa para él. Y después sí, en el barco un poco le dieron. Y mis padres vinieron, después de la guerra, perdieron prácticamente sus terrenos, su campo. Vivían en la parte de Danzig, en la parte de lo que hoy es Polonia. Y bueno, con la invasión rusa y perdiendo ya la guerra, tuvieron que ir avanzando. Se fueron un momento a Dinamarca, porque ahí como refugiados estuvieron 2 años. Y de ahí se les dio la posibilidad de venir a Uruguay. Con la ayuda de la reina de Holanda en ese momento, que también era menonita o era afín de los menonitas, aportó su barco y por eso pudieron venir a Sudamérica. Que en un principio ellos en barco, en el 48, supieron que se iban a Paraguay. Y en un transcurso, lapso político, los planes fueron cambiando y bueno, Uruguay permitió que esas personas, que eran alrededor de 1000 personas, pudieron quedar en Uruguay. Yo diría que estamos mucho más envolvidos con la gente acá del país mismo, ¿no? Que antes estábamos mucho más cerrados y que hoy ya los casamientos, ya siempre existió casamiento entre uruguayos y los alemanes, pero hoy estamos mucho más envolvidos y también aceptando mucho más y ya estamos en casa acá en Uruguay, ¿no? Yo diría. Mi país de origen, sí, fui a conocer, sí. Si volvería, no sé, nunca sentí en querer volver para allá, ¿viste? No sé. En 1988 me fui de vuelta a Filadelfia, al Chaco, Paraguay. Ahí conocí a un hombre uruguayo, un muchacho uruguayo, que nos casamos y al año de casado nos preguntaron para venir a Uruguay porque necesitaban una enfermera que sabía
hablar alemán y español. Ni ahí mi marido quería venir. Pasaron 2 años más y volvieron a la misma pregunta para venir acá nosotros a trabajar. Entonces esta es la causa por qué vine en 1992, en enero, con un marido y una nena de 2 años y 3 meses a Uruguay, a la colonia Lombú, para ser enfermeras aquí. Y bueno, hoy ya tengo 2 hijos más, son 3 total. No le copié a mi madre, ¿no? Pero hasta hoy estoy ejerciendo de enfermera, son 31 años y sigo con mucho gusto mi profesión. Acá nos recibieron en el 1992 con prácticamente la carta abierta como una comunidad, aunque no había nada en español en ese momento entre ellos, así como parte espiritual, pero a nosotros nos dieron todo. Yo digo que esta comunidad hoy en día veo futuro. Había un tiempo que no veía bien futuro porque se encerraban en ellos mismos. Hoy no, hoy abrieron todas las puertas por todos los aspectos, ¿no? Y ahora veo futuro para salir a otras sociedades, no solamente en esto. Sin dudas que el idioma también eso influye un montón, porque por ejemplo en mi casa hoy en día, acá en mi familia, hablamos español, pero sin dudas que muchas veces tenemos como esa mezcolanza, ¿no? del español y el alemán. En cambio en mi casa siempre se habló solamente alemán, entonces mi experiencia probablemente sea también muy distinta a la de otras personas en la colonia, porque justamente mis padres también ya estaban rompiendo con eso de que sean alemanes, los dos. También al principio les costaba mucho el español, aprender el español, porque por ejemplo algo que a mí me pasaba mucho de niña era que acá hablábamos mucho alemán, entonces entre nosotros nos hablábamos en alemán. Por ejemplo, cuando yo llegué al liceo fue extremadamente difícil para mí relacionarme con otros pares de mi edad y que no fueran de la colonia. Por ejemplo, un tema que se hablaba siempre en la mañana en el liceo era la novela, el capítulo del día anterior. Yo no tenía ni idea, ni quién era quién, ni qué era lo que había pasado. O sea que, y yo no tenía temas, tipo, no podía relacionarme con ellos. Imagínate cuánto más eso pasaría en las generaciones anteriores. Entonces, no solamente sería tal vez porque la colonia fuera cerrada, porque creo que en realidad no lo era tan así por intención, sino que simplemente por la diferencia cultural y que muchas veces esa barrera también lo marcaban los de fuera. Evelyn, contanos un poquito, evidentemente que acá hay algo muy fuerte, me imagino yo, que es la cultura gastronómica que ustedes intentan todavía mantener en el tiempo. Sí, algo se mantiene todavía, aunque sí, ya hemos adoptado muchas comidas muy de acá. Claro. Nos encanta el asado, nos encanta, comemos guiso, tucos, pucheros. Sí, nos gusta mucho preparar las comidas agridulces con limón y azúcar. Ahí va. Por ejemplo, para mostrar, comemos por ejemplo la lechuga, la preparamos así también con azúcar, limón y crema. Eso es con crema, esto es... con crema doble. Ahí va, bien. Limón, crema doble y azúcar. Y azúcar. No es que siempre la comamos así, pero a veces. Esto, sí. Eso es remolacha. ¿Cómo es que en alemán? ¿Cómo es? Rote Beete. Ahí va, ¿entendieron algo? No entendieron nada, así que... Sí. Todos los productos que están acá son de tu huerta. Sí. Excelente. Sí. Que el Uruguay, el clima es tan generoso que se puede producir todo el año. Entonces siempre tenemos lo que es de estación y siempre hay. Porque nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos, pero igual íbamos a la escuela y a la iglesia siempre. Pero no había vacaciones, nada, siempre había que trabajar. Pero para nosotros no era tan cruel, pero cansamos, la espalda me dolía y todo eso. Pero mi padre era muy inteligente y siempre consiguió libros para leer y todo eso. Eso no era, la casa era muy protegida. Ahora no trabajan los niños y los adultos, no trabajan, están en el centro y se divierten. Ahora hay esa plaza de deportes todavía
y se divierten con video, eso es lástima, ¿no? Eso también tienen. Y antes no había eso, era más lindo. Pero ahora sí, se divierten, se visitan y una vida, como decimos, normal. Yo creo que es normal. La otra cosa era como guerras casi. Y no teníamos nada, ¿no? Ahorramos todo, huevos, todo, leche, todo crema para vender. Claro. Sí, vinieron como 200 tal vez, pero muchos se fueron enseguida a Montevideo a trabajar porque algunos no querían en el campo y además para los viejitos era casi imposible trabajar en el campo. Y nosotros teníamos 14 hectáreas y los que tenían las viudas, por ejemplo, que tenían una hija, un hijo, tenían 7 hectáreas nomás, pero no podían trabajar más. Imagínense llegar a las tierras acá, ver Ñandú, o tanto terreno sin arar o sin trabajar, o tierras tan vírgenes, o sea, y es lo que ellos aspiraban, ¿no? En realidad, venir a Uruguay y trabajar en lo que ellos hicieron en Polonia, lo que era Polonia, ¿no? Lo que es Ostpreußen, como decían. Ellos venían a trabajar el campo y veían que eran similar las tierras y era lo que querían, seguir trabajando en lo que es la agricultura y ganadería. El trabajo siempre fue algo fundamental, o sea, el poder trabajar, el trabajar en familia, poder lograr que el hijo se interese por el trabajo del padre. Han cambiado las tecnologías, han cambiado los intereses, pero la cultura de alguna manera de trabajo y de seguir está en los hijos también, ¿no? Es un legado que se le ha dado a los hijos en sí. Mi papá solamente volvió una vez y fue muy bien recibido por los dueños polacos en aquel lugar, que no todas las familias tuvieron la misma suerte, ¿no? Y él incluso, el dueño de su tierra ahora, lo invitó a quedar a dormir en su casa y durmió en su cama. Él cuenta que estaba desayunando y todavía le dice, papá, en ese cuadro teníamos tal y tal lámina. El dueño de casa saca ese cuadro, saca su lámina que había puesto y la lámina de la casa de mi padre estaba ahí atrás. Nosotros tenemos tres Säulen, tres pilares. Uno es la iglesia, una es la cooperativa y la otra es la escuela. Y sin esos tres pilares creo que nuestra congregación ya no estaría más acá, ¿no? Un poco se está perdiendo eso y es difícil de demostrar a los jóvenes cómo eso son pilares importantes para que todo lo que tengamos hoy, que tenemos hoy, pueda existir. No había nada acá, simplemente nada. Ellos tuvieron que empezar de cero. Y había muchas cosas que ellos también no estaban de acuerdo, de manera alguna. Ellos tuvieron que dar, por ejemplo, todas las mujeres que trabajaban en Montevideo, tuvieron que dar el sueldo a la cooperativa, ¿no? Y no tuvieron ningún lucro de eso, ¿no? Para que todo eso se pudiera construir. Ahí va. Yo siempre soy abierta por cambios. Entonces hay cambios. Las mujeres hoy en día hacen otras cosas y, por ejemplo, las mujeres estaban en casa y solamente en casa y no trabajaban. Y hoy en día ya no. Ya ves cuántas mujeres ya trabajan en casa y entonces prefieren comprar su pan, su torta, lo que sea en otro lugar. Y a mí me conviene. Conservando su cultura de trabajo, su gran organización y la capacidad de resiliencia, han logrado transmitir de generación en generación sus valores, sus principios y lo que es aún más importante para la comunidad menonita, su fe en Dios.
tradicional de Canadá, de los menonitas de Canadá, que en verdad se llama plumemos. Quiere decir que es una postre de ensalada de frutas secas. Y esto se hierve las frutas secas con esta pelotita que se ven acá, que son la tapioca, y se tiene que cocinar hasta que se queda transparente. ¿Cómo sentiste que a través de los cuentos, me imagino yo, de tus padres y no sé, y tal vez de tus hermanos, si tenés más familiares acá, o mismo de los vecinos, ¿cómo sintieron que los trató el Uruguay en ese momento tan difícil cuando llegaron acá? ¿Sintieron que era como una acogida amigable o era algo tipo, porque a veces pasa, que vas a un país y medio como onda, oh, y esto era... No, muy amigable. Lo que cuentan nuestros padres siempre, que fueron recibidos muy bien, que bueno, ellos no sabían nada del idioma. Entonces siempre sintieron mucho respeto porque ellos muchas veces hablaban de muchas cosas divertidas. Hoy nos reímos de lo que ellos decían y siempre lo fueron tratados con muchísimo respeto, con mucha ayuda, una acogida muy linda. Siempre y súper agradecidos ellos y nosotros de que el Uruguay los haya recibido y bueno, y nosotros no nos queremos ir de acá. Después empezaron a integrar uruguayos, ¿no? Uruguayos originarios a la colonia, a la comunidad. No tanto como usted tal vez piensa. Ellos trabajaron para nosotros, eran como peones o algo así. No teníamos mucha comunidad, no. Eso nos les gustó a los uruguayos, pero ahora cambió, porque ahora ahora se juntan, ¿no? Ahora se juntan los matrimonios también con uruguayos. Antes no queríamos eso por el idioma, no sé, en la cultura tampoco. Sí, mucho más fácil. Los que van afuera, no sé, a veces no progresaron. Y por lo suerte conseguí un esposo que es alemán y sí. Pero muchos ya son juntos y tienen que hablar en la casa con español entonces. Y las canciones de Navidad y todo se cambia entonces, sí. Bueno, yo soy muy pensamiento alemán, pero yo igual son todos uruguayos, son para mí cristianos y son gente que, muchos amigos tengo de uruguayos, ¿no? Y siempre voy a apreciar los uruguayos. Y los uruguayos son tan diferentes que los alemanes, nosotros no hablamos bien. Ellos no se ríen. Yo me siento feliz acá. Lo que me quedó grabado a fuego, la puntualidad, ¿no? Llegar tarde no es cortés con la persona, ¿no? Mis hijos ya veo que no, hay como un margen, hay media hora, una hora de llegar tarde, no, eso para mí no existe, ¿no? Bueno, la honestidad, o sea, si ves dinero caído, eso se devuelve, no es tuyo. Algunas cosas quizás pensamos muy alemán y para otra cosa, ya somos muy uruguayos, ¿no? Pero sí. Capaz que tenemos que, pero eso es con el tiempo que tenemos que aprender también, que tenemos respetar a los que pasaron por todo eso, vamos a decir que hoy son los pioneros o los ancianos, y encontrarnos con los más jóvenes, ¿no? Porque los más jóvenes nunca van a entender lo que pasaron los otros, mismo que hablamos las historias y todo, pero ellos vivencian maneras completamente distintas, ¿no? Y aceptar también la manera de pensar de otros. Eso también veo que es muy importante. Y también otras ideas. Y si hay cambios, no estar totalmente contra, sino también ver si es posible de moldear ese cambio en una congregación, ¿no? Si yo pienso en vivir en Paraguay o vivir en Uruguay, yo elijo Uruguay. Me costaría mucho ir a vivir verdaderamente en Paraguay. Yo motivo a todos a que si tienen un pedacito de tierra o en algún bidón o algo, que planten algo,
Es muy gratificante, es muy desestresante también salir a la huerta a revolver, a hacer cosas con las manos. Es muy gratificante y también es muy gratificante después ir a cosechar y llevar a la mesa y bueno, descubrir los colores que traen las verduras, las frutas y el sabor que es otro. Y bueno, en caso de tener un poquito más lugar, uno come mucho más verdura que si lo tuviera que comprar. Pero es tan bueno ese país, todo. El gobierno no hace guerra, el gobierno nos proteja, el gobierno está con nosotros cuando no va a venir más grave. Está bien así. Agradezco el poder haber crecido acá, porque realmente cuidó mucho mi corazón, cuidó mucho mi mente, mi forma de pensar, y realmente me ha ayudado también a poder conocer mejor el amor de Dios, que sé que muchas personas lamentablemente no lo pueden conocer. Si tuviera que decir lo que más valoro de haber crecido en este lugar, sin duda es que es la fe. Y siempre bailamos, siempre bailamos.